¿Se puede considerar la obesidad una enfermedad? Sí, eso es lo que define obesidad. Eso más que haya, en este caso, alguna afectación de órgano o tejido o alguna limitaciones en la vida diaria. ¿Qué es un tejido graso disfuncional? La funcionalidad del tejido adiposo se mide en base a su capacidad de almacenar el excedente alimentario. Pero todo esto es porque la adiponectina en sangre viaja en tres formas. Si mi mamá y mi papá han comido cosas súper dulces, y pues epigenéticamente los receptores de sabor dulce los voy a tener atenuados. Que hay gente que tiene una susceptibilidad real, entonces no puedes pretender que no recupere peso. Lo que le tienes que dar herramientas para que no mande las cosas a la mierda. Este es el podcast de Promovimiento. Bienvenido un día más al podcast de Promovimiento. Hoy es el episodio número 16 del Global y es el cuarto de esta segunda temporada. Y creo que difícilmente podía tener un invitado mejor para poder abordarlo. Tengo la gran suerte de tener a uno de los que ha sido y es referente a nivel nacional y mío propio en diferentes temas que abordaremos hoy. Y con ello te voy a presentar a Walter. Hola Walter, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado por la invitación. Ha sido y es un auténtico honor el poder tenerte por aquí. Lo comento siempre, pero no termino de acostumbrarme a tener esa gran suerte de personas de tu calibre, de tu ocupación, que podéis dedicar este tiempecito para acercaros por aquí y compartir esta charla, así que va a ser un auténtico placer compartir este tiempo contigo. Siempre que haga falta hablar un poquito de estos temas y aclarar cuestiones, ¿no? Va a ser seguro muy interesante y enriquecedor. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento. Y aparte, tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías. Y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que, si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Vale, antes de nada, para que contextualices a Walter de una forma rápida, vamos a contestar unas preguntas rápidas. Rápidas, o sea, bastante escuetas porque luego ya nos meteremos un poquito más en cuestión. Nombre completo. Walter Suárez Carmona. Vale. Lugar de residencia. Sevilla. Y de origen. Suiza, Lucerna. Ah, sí, curioso, ¿eh? Qué bueno. Justo el invitado anterior le tuvimos que era el preparador físico de Suiza, pero no esperaba este vínculo de asociación. Formación reglada, Walter. Yo estudié primero Derecho, estuve ahí liado con una tesis doctoral y después me fui a fisioterapia. Vale, fisioterapia. ¿Profesión que tienes a día de hoy? Soy entrenador que se dedica a casos severos de obesidad y diabetes, que suelen ir conjuntados. Vale. ¿Cuántos años de experiencia tienes dentro del sector, en las diferentes ramas que has tenido? Bueno, es que casi desde que empecé me he dedicado al tema de la obesidad y la diabetes. Entonces unos 20 años más o menos. Bueno, es un número muy importante para que también la gente que nos está escuchando tome referencia que no eres un recién ingresado dentro de la disciplina, sino que ya hay muchos años de recorrido hasta llegar aquí. Y me gustaría que te definieses con una palabra. Esta no te la esperabas, ¿eh? Te ha pillado por la espalda. No sabría definirme con una palabra. No sé, complejo. ¿Sí?
Bueno, podría ser. Ujú. Vale, Walter, pues me gustaría que todo el mundo supiese quién es Walter y a qué se dedica. Pues eso, en mi día a día trabajo con diferentes clínicas, con particulares, normalmente personas que tienen casos severos de obesidad y además de multipatologías, ya pues, a lo mejor cardiópata, gente que además han tenido un tumor, gente que tiene anorexia del sueño, hipertensión, gente que seguramente tenga ya diabetes mellitus tipo 2, es decir, cuadros complejos para intentar que pues estén un poquito mejor. Hay veces que para intentar que estén un poquito mejor en general y hay otras veces que a lo mejor prepararlos para una cirugía o para algún otro tratamiento. Vale. Eh, Como tú bien has dicho, obesidad y diabetes casi siempre van unidas, es difícil diferenciar una de la otra, sobre todo desde obesidad hacia diabetes. Que todo el mundo que nos esté escuchando, quiero que sepa que vamos a tratar de abordar este tema con el mayor respeto posible para que nadie vea que queremos hacer ningún tipo de posicionamiento hacia ningún sentido. Simplemente vamos a tratar de explicarlo a nivel científico lo que es cada una de estas cuestiones. ¿Se puede considerar la obesidad una enfermedad? Sí, pero también una condición. ¿Vale? ¿Me lo podrías matizar? Sí, digamos que actualmente el último consenso científico prácticamente más global que hay, el de la comisión de Lancet, estableció que una persona podía tener un exceso de adiposidad, pero sin embargo no tenía ningún problema en sus actividades de la vida diaria o no había generado ningún daño o disfunción en algún órgano o tejido, es decir, no tenía hipertensión, no tenía diabetes, no tenía... Y entonces se consideraba que tenía obesidad preclínica, es decir, un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades, pero no una enfermedad en sí misma. A la diferencia de gente que sí tenía un exceso de adiposidad y además ya había desarrollado alguna limitación en su vida diaria o había desarrollado alguna patología en base a un daño o disfunción de algún tejido. Vale. Para que quede también meridianamente claro, ya que estamos en el inicio de esta conversación, me gustaría que definieses obesidad. Pues digamos que ese es uno de los grandes problemas, que no hay una definición universalmente aceptada. En base al último consenso, que desgraciadamente aquí seguimos el de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, que no es exactamente ese, digamos que sería o una condición o una enfermedad que concurre con un exceso de adiposidad que causa problemas o limitaciones en la vida diaria. O sea, que tiene que concurrir algo. Sí. Aparte de tener, que entiendo, un exceso de adiposidad. Ese exceso Pero de ojo, es exceso de adiposidad, no de peso. Claro, es ahí donde quería ir, porque pese a que ya, pues oye, se van haciendo hueco los mensajes de el IMC no es la unidad de referencia para medir todo esto, me gustaría que pudieses decirlo desde tu boca, el hecho de qué son los valores sobre qué unidad para referenciar que esa persona está dentro de una franja de obesidad X. ¿Qué valor de referencia se utiliza? Digamos que el documento de Lancet establece el índice de masa corporal solo a partir de 40, porque entiende que es decir, que con 40 ya hay un exceso de adiposidad. O se puede utilizar el índice de masa corporal de 30 corregido por una métrica, como puede ser el perímetro de cintura abdominal, la relación cintura-altura, la relación cintura-cadera. El más cómodo es altura-cintura, que dice que tu cintura debe ser de menos de la mitad de tu altura. O también da la opción de utilizar dos métricas sin IMC, cintura, altura y cadera. Pues ahí lo tenemos. También da la opción de si hay acceso a tecnología de imagen o a una bioimpedancia, por ejemplo, ya de ángulo de fase o que tenga mucha más veracidad, en los resultados pues también marca unos porcentajes de grasa corporal un poco difusos, a la de más de 25 en hombres
y en mujeres lo pone entre el 30 y 38%, porque es verdad que no hay un acuerdo de cuánto es el porcentaje de grasa exacto que debería marcar obesidad en cada una de las edades, en fases etarias técnicamente o incluso en las etnias, cada una de las etnias que podamos ver. Entonces han dado unos porcentajes más o menos abiertos. Y claro, eso es lo que define obesidad, eso más que haya, en este caso, alguna afectación de órgano tejido o algunas limitaciones en la vida diaria. Eso definiría la obesidad que ellos llaman clínica. No obesidad preclínica, que sería lo demás más sin ningún tipo de problema de salud. Claro. Aquí has abierto diferentes matices que creo que son súper importantes para contextualizar. Es decir, es muy importante la edad, es muy importante esa distinción también de género, porque las mujeres, por su fisionomía, necesitan acumular mayor tejido adiposo en diferentes zonas de su cuerpo, con lo cual no pueden manejarse dentro del mismo baremo que un hombre a la hora de todo esto. Y otro de los matices que has hablado es sobre la bioimpedancia. Sí. A día de hoy de ello se conoce bastante poco y me gustaría que marcases un poquito las referencias porque la gente coge básculas de 25 o 30 euros, no toma los protocolos que tienen que tener a la hora de tratar de estandarizar, independientemente de que utilices una u otra, y luego ve una cifra que le descuadra y se vuelve loco. Ya, entonces me gustaría que dieses un poquito de luz también sobre esto. Hombre, la bioimpedancia de la cual yo me refiero es profesional. Es decir, porque un problema de la bioimpedancia es que, primero, a partir de cierto índice de masa corporal no te va a servir. Sea porque no aguanta tanto peso la máquina de bioimpedancia o porque las ecuaciones de cuánta resistencia ofrecen los tejidos no están adaptadas. Además, a medida que vamos engordando llega un punto en que empieza a haber edema, acumulación de líquido, que pueden distorsionar bastante el resultado de la bioimpedancia. Con lo cual, digamos que si tienes una bioimpedancia que no es especialmente buena, al menos intenta hacerlo siempre en las mismas condiciones. Por la mañana, antes de comer. Si no, te va a dar resultados muy malos. De hecho, incluso lo normal es la medición de 3, te pueden dar diferentes mediciones, te pesas 3 veces y te da cada uno unos porcentajes. Entonces, bueno, esto es profesional. O los perímetros de cintura, que es la forma más sencilla de inferir cuánta grasa visceral puede haber. Si tienes que recomendar una técnica, yo diría cintura-altura. No me complicaría. Vale. Realmente. Y en gente mayor sí corregiría con cintura-cadera, porque es verdad que nos vamos haciendo más pequeños con la edad, vamos reduciendo nuestra altura, así que igual sí es mejor corregir con cadera-cintura, que puede dar un añadido un poquito más interesante. Vale, genial. Me gustaría que ahondásemos un poquito en cuáles son los biomarcadores típicos de esa obesidad preclínica y clínica. Bueno, realmente no hay biomarcadores concretos en el sentido de que depende o no que haya disfunción de algún órgano y tejido y entonces vemos la disfunción de ese órgano y tejido concretamente, que serían los que podríamos usar para hablar ya de obesidad clínica. Lo más usado, vamos a poner a grosso modo, sería una relación de dos factores que emite el tejido adiposo como órgano endocrino, como son la adiponectina y la leptina. A medida que vamos teniendo más grasa corporal, suele aumentar la leptina y suele caer la adiponectina. Esto es importante porque la adiponectina es la hormona que más sensibiliza para la insulina, es decir, por la mañana, cuando nos despertamos, pese al pico de hormonas de estrés, catecolamina, cortisol, que deberían causarnos resistencia a la insulina, somos muy sensibles. Y eso se debe a que hay un pico de adiponectina. Entonces, a medida que se van alterando esos ejes, pues hay un punto en el que podemos decir que es un ratio que se relaciona con disfunción metabólica. Pero como todo en biología, no hay blancos y negros claros, hay muchos grises. De hecho, el ratio, por ejemplo, no se podría usar en gente que tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, porque puede dar un aumento
de la adiponectina que no se corresponde con su acción biológica. También en gente mayor se puede dar lo que se llama una paradoja de la adiponectina, pero todo esto es porque la adiponectina en sangre viaja en tres formas. Claro, nosotros medimos el total, pero es una la que ejerce estas acciones beneficiosas principalmente, con lo cual ya incluso sería un ratio que está sujeto a muchos isis y peros, pero es, digamos, para saber un poco cómo está el tejido adiposo, ojo, es quizá el ratio más estudiado que hay en el tema. Y nos puede decir que si hay otros marcadores afectados, vemos que empieza a haber un poquito de marcadores de inflamación, pues igual parte de esa inflamación viene del tejido adiposo, que ahora está empezando a volverse disfuncional. Pero también puede venir de una artrosis de rodillas no diagnosticada, puede venir de cualquier otro sitio. Totalmente. Y me gustaría que hablases de qué es un tejido graso disfuncional. Digamos que la funcionalidad del tejido adiposo se mide en base a su capacidad de almacenar el excedente alimentario cuando toca de forma eficiente y también liberar cuando toca y de forma eficiente ese excedente porque lo necesitemos para cualquier acción, sea movimiento, sea una enfermedad, sea cualquier contexto, sea generar calor, cualquier contexto que necesitemos esa energía. Entonces, claro, digamos que la disfunción del tejido adiposo se da porque deja de ser eficiente almacenando el excedente alimentario y hace que esa grasa que se debería almacenar a nivel subcutáneo, que puede desarrollarse el tejido adiposo ad eternum, se empieza a acumular a nivel visceral. Tanto en el tejido adiposo visceral, que es el que rodea a los diferentes órganos y tejidos viscerales, de la cavidad visceral y un poquito de la cavidad torácica, y también se empieza a almacenar dentro de otros tejidos, como el hígado, el corazón, el músculo, haciéndolos también disfuncionales. Entonces lo que empieza por un problema del tejido adiposo subcutáneo se acaba convirtiendo en una cascada de eventos que en diferentes personas pues dará lugar a un hígado graso, a una diabetes mellitus tipo 2, a una enfermedad, una apnea obstructiva del sueño, es decir, cada uno manifestará algún tipo de problemática. Y eso puede pasar tanto en delgados como en personas con obesidad, que hay como un umbral personal mediado genéticamente también por los factores ambientales, en los que hay gente que a lo mejor con un índice de masa corporal 25 ya empieza a tener mucha barriga, y hay gente que te tienes que ir a 40 para que realmente haya un acúmulo visceral mucho más significativo. Claro, a eso me refería, porque también hemos visto bastantes casos en este sentido y para no hablar de obesidad en general y hablar de cada uno de esos pequeños casos concretos, creo que merece bastante la pena pues, traerlo un poquito para acá y disgregarlo. Claro. ¿Vale? De hecho, mira, la EASO y la SEDO, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, han acogido la idea de enfermedad crónica basada en la adiposidad. Es decir, han puesto el foco exclusivamente en el tejido adiposo y en cómo funciona. Y la enfermedad se determina a partir de ahí. Ellos sí toman el índice de masa corporal 30, pero a su vez toman un índice de masa corporal de 25 ajustado a etnia. Esto también hay que decirlo porque en Asia la obesidad suele ser entre 28, 27,5, 25 y el sobrepeso pues está entre 23, 22, nos vamos un poquito para arriba, que no hay un índice de masa corporal universal tampoco. Entonces ellos ponen el foco y si tienes índice de masa corporal 25, pero cintura de riesgo o mucha grasa abdominal y además has desarrollado alguna disfunción metabólica, consideran que también tiene esta enfermedad, que la han llamado así en un intento de quitarle, digamos, la carga social que tiene la palabra obesidad, que puede ser en algunos aspectos peyorativos. Entonces han dicho, pues hablamos de enfermedad crónica basada en la adiposidad, un concepto que viene de la Sociedad de Estados Unidos de Endocrinología Clínica, que acuñó en el año 2017. Maravilloso. Y por eso es por lo que he querido matizar desde el principio que lo vamos a tratar con el absoluto respeto y hablando solamente de los datos que están completamente comprobados en este sentido. Y
te preguntaba por los biomarcadores, por cada una de estas alteraciones metabólicas asociadas, y es que me gustaría que comentases también un poquito cómo es esa comunicación que tiene que haber para que se dé esa buena asimilación por parte de la glucosa dentro de la célula, cuáles son las pequeñas disfunciones asociadas también a esas alteraciones relacionadas con la obesidad y qué influencia tiene eso en el resto de las funciones orgánicas del cuerpo. Vale, bueno, digamos que un tejido adiposo funcional básicamente es garante de buena salud metabólica. Si además hay un tejido muscular que va a la par, un tejido óseo, pues ya sería increíble. Poniendo un ejemplo sencillo, por ejemplo, si yo hago una dieta elevada en carbohidratos, estoy en sobreingesta alimentaria, pues claro, el exceso de glucosa pues lo puede almacenar el tejido adiposo y hacer procesos de lipogénesis de nuevo y convertir ese exceso de glucosa en grasa. Si el tejido adiposo no es funcional, lo va a hacer el hígado. Y el hígado se va a llenar de grasa, porque no tiene la misma capacidad. Y cuando esté un poquillo saturado de grasa, también va a enviar más grasa de la cuenta a otros tejidos. Cosa que un tejido adiposo, si tengo que crecer, crezco y no me preocupo de problemas. Esa excedente de energía no va a ir a otros sitios que no me lo estén pidiendo. Pero claro, el hígado coge, lo empaqueta en lipoproteína y lo manda. ¿Y dónde son las zonas más habituales de envío de ese hígado y las de más riesgo? Donde es que son mecanismos diferentes. Una cosa es lo que libera el tejido adiposo, que son ácidos grasos libres que se unen a una proteína en la sangre que se llama albúmina y viajan por el torrente sanguíneo. Y otra cosa son las lipoproteínas, que aparte de colesterol, bueno, esteres de colesterol y colesterol, tienen triglicéridos metidos por ahí que entran de forma diferente. Una va regida por proteínas que son transportadores de grasa en la célula y otra va por el endotelio a nivel de lo que serían enzimas que rompen los triglicéridos y ya meten los ácidos grasos que sí van otra vez por transportadores, pero son dos procesos que no son exactamente igual. Entonces, bueno, el problema es que yo lo envío y yo no puedo que alguien se ocupe. Y eso pues hace que haya gente que diga yo me ocupo, tejido, pero que después a la larga pues lo pasen mal. Yo creo que con esto poquito que llevamos hablando hasta ahora, la gente ya está empezando, los que igual no tendrían tan claro todos estos procesos de la obesidad, toda la complejidad que hay detrás de entender un poquito cada uno de estos procesos metabólicos asociados para luego dar con esas intervenciones específicas para cada una de las situaciones. Y relacionándolo un poquito con la diabetes, me gustaría que nos metiésemos dentro de ese papel que tiene el GLUT4, que tiene el IRS1 y que explicases un poquito esa vinculación desde la obesidad hacia la diabetes. Bueno, digamos que ahora la hipótesis más de moda es la hipótesis de los ciclos gemelos de Roy Taylor. Él decía que ante un excedente crónico de energía, partiendo que el músculo pues no estaba ya, había cierta resistencia a la insulina porque no era ese consumidor de energía tan demandado y que el tejido adiposo no estaba tampoco funcionando tan bien, se empezaban a llenar de grasa tanto el hígado como el páncreas. El hígado es muy importante en la regulación del metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Por dos acciones. La primera, porque el páncreas cuando emite insulina, lo primero que hace esta insulina es ir al páncreas. Ahí se degrada gran cantidad y luego pasa por los tejidos periféricos y otra vez se vuelve a degradar. Lo que quede, también hay una degradación a nivel renal. Y, claro, a través de este proceso ya va regulando cuánto no y cuánto sí sale en la sangre, con lo cual es un centro de operaciones muy importante. Si empieza a ser disfuncional, pues todos nos podemos hacer la idea de que no es lo mejor. Aparte también, el hígado libera mucha glucosa. De hecho, por la noche es la principal fuente de glucosa que tenemos, a menos que hayamos cenado muy tarde y en una dieta muy elevada en carbohidratos. Que es uno de mis casos. Realmente el hígado se va a encargar de que haya unos niveles basales de glucosa constantes, ¿no?
Ahí entraría otra hormona que es el glucagón, que es la que le dice al hígado, oye, libera glucosa. Entonces, claro, si el hígado se afecta, tenemos un problema con la insulina y tenemos un problema con la producción de glucosa. En este caso, se vuelve hiperactiva. Produce, pero ya deja de ser sensible a la insulina, con lo cual es un problema. La insulina en el hígado no le dice lo que tiene que entrar o salir en sí, no es como en el músculo que estimula los transportadores de glucosa. En el hígado no hay GLUT4, hay GLUT2, ¿no? Entonces, la insulina lo que sí le dice al hígado es cómo gestionar esa energía. Eso es diferente. Y si se afecta al páncreas, se deja de producir insulina. En un primer momento en la diabetes, primero hay una hiperproducción de insulina, porque se empieza a generar resistencia a la acción de la misma y entonces las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, crecen un poco, no sabemos si aumentan en número o no, de forma transitoria, pero llega un momento en que se siguen llenando de grasa, siguen sin gestionar eso bien y se acaban o muriendo o, para no morirse todas, se desdiferencian o transdiferencian a otras células, es decir, vuelven a un estadio anterior o cambian de fenotipo de célula, dicen, ahora yo me convierto en una célula que produce glucagón. ¿Por qué? Porque esto me está matando. Entonces, claro, hígado y páncreas se van autorregulando y eso son la hipótesis de los ciclos gemelos. Cuando uno se empieza a afectar al otro y se retroalimentan entre sí, dando por supuesto que el tejido muscular no está en su mejor momento y que el tejido adiposo no está quitando el excedente de energía como debería. Entonces, claro, en sentido inverso, en base a esta hipótesis, sabemos que si perdemos grasa en el hígado y grasa en el páncreas, podemos producir una remisión de la diabetes. Porque haríamos que el hígado dejara de producir tanta glucosa e hiciera un buen aclarado de la insulina y que las células que estuvieran vivas o volvieran a su estadio y ver si con eso puedo mantener la glucemia. Entonces, la remisión de la diabetes, si hacemos una restricción calórica, que hace perder grasa visceral, vas a perder grasa subcutánea, pero vas a mejorar un poco la funcionalidad del tejido adiposo, vas a mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, pues entonces, claro, al perder grasa en el hígado y en el páncreas, pues se puede remitir una diabetes tipo 2, siempre y cuando no se lleve mucho tiempo en ella, porque a medida que más tiempo llevamos, más daño hay en la célula beta pancreática y llega un momento que es imposible. Es decir, aunque quitamos todos los problemas, que no quedan células beta pancreáticas para ser funcionales, con lo cual ya no puede funcionar. Normalmente, más de 7 años es más complicado, gente muy mayor, que ya es que, digamos, es que su páncreas ya estaba tocado, pero no por la insulina, sino porque de mayor ha ido agotando células madre y ha hecho que el tejido envejezca mucho. Gente que a lo mejor ya está usando insulina, pues ya te está indicando que si es insulina requiriente, seguramente es que su propio páncreas ya no dé más de sí. Pero se puede intentar una remisión. Bueno, gente que por ejemplo tenga una obesidad, es decir, una diabetes tipo 2, pero con un perfil genético elevado, pues puede ser que tampoco, porque hay gente que no, es decir, el páncreas no se daña igual en todo el mundo. Hay gente que son mucho más rápidos, hay gente que son más lentos, igual que hay gente que el exceso de glucosa pues les afecta más que otros. Hay gente que glica muy rápido, es decir, que unen la glucosa a las estructuras y las dañan. En este caso, por ejemplo, en sangre medimos la hemoglobina glicosilada, pero hay gente que con los mismos niveles de glucosa te muestra niveles muy aumentados de hemoglobina glicosilada. Entonces, también hay diferencias étnicas. Es decir, que el rollo de universalizar las patologías da lugar a que digas, vale, eso es en europeo, pero en esta población, esto que me estás contando, no es tan así. Y claro, esa es la hipótesis que ahora mismo más está en alza. A mí me parece reduccionista, pero... Pero por dónde se empieza. Claro, ha sido casi ingeniería inversa, ¿no? Total. Voy hacia atrás y entiendo que la cura es lo mismo que origina. Y dice, quizá un poco más complicado. ¿Y eso cuánto se ha llevado a estudio? Roy Taylor fue el que empezó con los estudios directos. Es decir, antes hubo una serie de estudios que mostraron que la gente con estilo de vida, con un cambio de estilo de vida,
como Lockheed, que se hizo en población de personas adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2, podían remitir la diabetes. Pero digamos, la insistencia ya de reducciones de peso más drásticas, sin necesidad de meter ejercicio físico, aumentar los niveles, ¿no? Pues hubo una serie de estudios como el Counterbalance o los Direct, que se han replicado en muchos sitios, que lo que hicieron fue, bueno, es la peor intervención nutricional del mundo. Batidos sustitutivos de comida de 800 a 1200 calorías hasta que reduzca 10, 15 kilos. Ellos hablan de kilos porque en un principio no era porcentaje. Luego ya hay gente que ajusta un poquito más a porcentaje. Pero bueno, y encontraba que la gente que perdía 15 kilos, pues el 87% podía remitir la diabetes mellitus tipo 2, entre 87, 90, depende. Y se ha replicado, entonces veremos el Direct en Australia, Direct Arabia, Direct... Y se ha ido replicando mucho. Y todos han ido arrojando la misma idea. O sea, para recapitular un poco y para ver si yo también he traído bien todo eso que comentas, está asociado directamente el aumento de tejido adiposo visceral en estos dos órganos. Bueno, tejido adiposo no, grasa dentro de. Bueno, grasa dentro de estos dos órganos, de páncreas y de hígado, al desarrollo y al mantenimiento de la diabetes. Y la reducción de ello, pues lleva afecta directamente a... Es decir, baja. Por ejemplo, cuando tú haces un test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Que mi mujer se la ha hecho hace poquito porque está embarazada. Y que, bueno... No es agradable. No, y bueno, hasta en cierto punto de vista es un poco estúpido. Porque damos la misma cantidad a las personas independientemente de su peso. Eso ya hace que las mujeres les tiendan a dar un poquito peor que los hombres. Pero es que es normal, porque pesan menos. Total. Entonces, no y suelen tener menos masa muscular también. Entonces no puedes esperar. Además eso, sobre todo mide, está muy relacionado con cómo funciona el tejido muscular, que es el principal consumidor de energía después de una alimentación el que se va a llevar gran parte de ella. Mientras que la glucosa en ayunas está mirando cuánta glucosa ha ido creando el páncreas. Todo va de la mano y no es tan simple, no es... Pero bueno, digamos que miras las dos y te puedes hacer una idea clara. Hay gente que primero puede ser que le dé mal este test, pero la glucemia en ayuna esté bien. Hay gente que puede tener la glucemia en ayuna mal, pero bien el test de tolerancia. Es decir, que no hay un perfil. Pero sí es verdad que son pruebas que van añadiendo información. Ahora, por ejemplo, se ha hablado de no el test de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, sino de 1 hora. Ver los marcadores de 1 hora. Ese es el corto que supuestamente en embarazo se llama de esta forma y luego a la larga se complica un poquito más. La Federación Internacional de Diabetes ha visto que puede dar información como un paso intermedio. Primero un cribado a nivel general. Se estropea esto y luego ya la glucosa en ayuna o el test de tolerancia oral a la glucosa en 2 horas. Pero es como un paso intermedio y pues la han dejado como, no más que como curiosidad, ellos pretenden que en algún momento entre en las guías clínicas, pero porque puede dar información a gente que tiene dudas, ¿no? Cómo está, cómo no está. Por ejemplo, eso podría ser interesante en diabetes mellitus tipo 1, para ver cómo está la persona, ¿no? Para decir, bueno, todavía su sistema inmune no se ha cargado tantas células beta pancreáticas antes de directamente ya ver que la glucemia se le empieza a subir mucho, pues puede ser un previo interesante para ver cómo está la persona. Pero de momento es algo, es decir, queda como algo que sí, que ha lanzado un comunicado diciendo, nos parece interesante, nos hemos basado en este estudio, pero como todo le queda mucho recorrido en ciencia. Igual que la relación altura-cintura, hay métricas ahora mismo que podrían ser más interesantes, pero es que le falta muchas más personas en investigación para que tú digas, vale, hay índices como el índice de conicidad, que están muy bien, pero yo siempre lo digo en clase a la gente, esperaos que todavía les falta... Le falta muestra, le falta recorrido. Que le falta asentamiento, le falta para que realmente nos lancemos como locos a
Exacto, que aquí es que no estamos hablando de estudios N10, estamos hablando de una N muy, muy larga. Estamos hablando de millones. Exacto. Estudios que tienen N de millones ya, es decir, que podemos hablar, incluso se ha ajustado por etnia, cosas que estos índices nuevos no están ajustados por etnia y tendrían que estar ajustados por etnia, ¿no? Entonces, claro, de hecho, hay muchas pruebas que desgraciadamente solo sirven en personas centroeuropeas. El resto de etnias como... Claro, no que a nivel contextual cada uno sin ir más tenga lejos, sus propias los reglas. test genéticos. El 90% de la información de los test genéticos hechos por estudios de accesión del genoma es población centroeuropea. Con lo cual, esto es así. Tienes un 70 o un 80% si eres centroeuropeo. Si vienes de otro país... Eso es una de las cosas que yo siempre defiendo y que tú también, porque, como he dicho, llevo siguiendo a Walter bastante tiempo, aunque nos hayamos conocido ahora en persona, y es que los estudios hay que mirarlos bien. Sí. Hay que mirarlos metodológicamente, cómo están planteados, cuáles pueden ser los sesgos. Mira, el ejemplo de Japón. No puedes acabar este episodio sin saber qué es ProMovimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Japón tiene la tasa de obesidad más baja de todos los países industrializados. ¿Por qué es? Es un 6%, porque su índice de masa corporal, 30, supone un 6%, pero el índice de masa corporal que recomienda la guía japonesa de obesidad es 25, y ahí tiene un 30%. En ellos, la grasa, digamos, rápidamente se vuelve más disfuncional que en población europea, con lo cual ellos llegar a 30 es estar ya mucho más en riesgo que llegar a 28 de índice de masa corporal. Se les vuelve más rápido disfuncional. Sí. Bueno, es que, digamos que en Asia algo que hemos visto es que, por eso los perímetros también son diferentes, tienen más tendencia a cuando engordan a tener más rápidamente disfunción del tejido adiposo. Hay poblaciones como China o Japón que su páncreas también rápidamente se vuelve disfuncional en la diabetes mellitus tipo 2. Por eso allí está aprobado un fármaco como la emaglimina, que lo que hace es evitar la muerte de células beta pancreáticas, que no se va a aprobar nunca en Europa porque nosotros no tenemos esa problemática. Ahora, por ejemplo, en la península arábiga, todos los países que conforman la península arábiga, también ha salido varios autores diciendo que, claro, que ellos genéticamente el cambio ha sido tan brutal de los años 20 a ahora, cuando empiezan a descubrírselo, que dice, claro, es que nosotros, nuestra realidad metabólica ha cambiado tanto que necesitamos ajustar ciertos biomarcadores. Y claro, ahí están, seguramente la glucemia, están haciendo que la glucemia 126 pues, sea un poquito más bajo para ello el corte. Es decir, que cada población y su contexto merece una atención particular. Y ahora que comentas lo de la península arábiga y has traído el caso de Japón,
te quiero lanzar. ¿Es genético? ¿Es contextual? ¿Derivado de hábitos alimenticios, de hábitos de vida, de perfiles de composición corporal? Bueno, hay una parte genética. Digamos que dentro de la obesidad hablamos de tres tipos que son claramente clínicos. Es decir, que ahí no hay duda y no ha habido avance en cuanto a marcos específicos porque lo tenemos claro, que son las obesidades monogénicas, en la que un gen central que regula la ingesta alimentaria o el balance energético se ha visto alterado totalmente y, claro, genera desde edades desde muy pequeñitos una hiperfagia voraz y hace que, bueno... Que ahí estamos hablando de que es el gen que se encarga de decir come o no come. Por ejemplo, gente que no secreta apenas leptina. Pues la leptina es una hormona que regula la saciedad, pues entonces ya sabemos que esa persona va a tener hambre casi constantemente. ¿Qué porcentaje es? Tienen muy pocas, es decir, estamos hablando de uno cada 100.000. ¿No? Después tenemos las obesidades sindrómicas, que son un conjunto de genes que se ven alterados y, entre otras cosas, pueden generar un cuadro de obesidad, ¿no? Un Prader-Willi, por ejemplo, puede ser uno de estos casos de obesidad sindrómica, ¿no? O secundaria. ¿Cuál es? ¿Qué? Para que todo el mundo esté en el mismo punto, ¿cuál es ese cuadro? No, cuadro síndrome adyacente, por ejemplo, un síndrome de Cushing, que es un hipercortisolismo, pues puede dar un cuadro de obesidad, pero no es... Digamos que los genes afectados no tienen que ver con la ingesta alimentaria, como en el Prader-Willi, ¿no? O un Bardet-Biedl, sino porque el hipercortisolismo modula cómo se regula el reparto de nutrientes cuando lo hemos ya digerido y también la conducta alimentaria, pero es por el hipercortisolismo, es secundario. Entonces estas obesidades serían secundarias, un síndrome que genera secundariamente obesidad. Y luego están las obesidades que llamamos hipotalámicas, que es el hipotálamo por una malformación de nacimiento, por una lesión, un accidente o por una intervención quirúrgica. Por ejemplo, un tumor que yo tengo cerca del hipotálamo, lo radio y daño una parte del hipotálamo. Pues eso da un cuadro también de hiperfagia crónica. Bueno, depende de lo dañado que esté el hipotálamo, podemos dar incluso lo que se llama un síndrome hipotalámico. El hipotálamo regula la presión arterial, los ritmos circadianos, la ingesta alimentaria, es decir, que se te afecte todo eso, pues genera un cuadro sistémico muy gravoso. Entonces, esos tres contextos clínicos, monogénico, sindrómico e hipotalámico, nadie duda que es una obesidad. La obesidad que nosotros hablamos de general es una obesidad poligénica, en que muchos genes, en mayor o menor medida, están impactando en una persona. Entonces la obesidad podemos hablar que tiene un porcentaje genético de entre el 40 y casi nos podemos ir al 70, 80, 90%. Es decir, hay unos márgenes muy amplios, pero siempre en un ambiente que los gatille. Es decir, el ambiente, nos damos cuenta que es, no solo la epigenética, sino el ambiente en sí, nos damos cuenta que es el mayor productor de obesidad. No es tanto la genética, porque realmente los genes, como se dice, no han cambiado prácticamente nada. No, es el disparador de ellos. Sino el ambiente en el que se genera, pues es un problema. Por ejemplo, gente que tenga cierta predisposición a comer de más, porque a lo mejor no tenga una saciedad o una saciación, que es lo que hace que dejemos de comer, bien regulada, pues en un ambiente donde hay hiperdisponibilidad de alimentos y además que están muy buenos, que ya nos metemos en los determinantes comerciales de la salud, en publicidad, marketing, pues hace que le sea casi imposible controlarse en este ambiente. Que si cogiera a esa persona y la llevara a una isla desierta, pues no tendría esa problemática. A lo mejor está un poquito más gordito porque tiende a comer más, pero no desarrollaría cuadros más severos. Por eso, como le damos tanta importancia a la regulación biológica y a los ambientes, se habla de que obesidad de fuerza de voluntad no tiene sentido. Es decir, ir por la vía de esto por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no ha sido descrita en términos biológicos. No sabemos si hay una o varias, porque hay gente que puede hacer movidas de estoy una semana haciendo no sé qué, pero después no puede dejar de fumar. Con lo cual, no sabemos cuántas manifestaciones hay, no sabemos medirlas. No hay ninguna escala validada de diga cuánta fuerza de voluntad yo tengo. Y tampoco sabemos si se mejora o no con las intervenciones.
Con lo cual, es decir, tenemos un concepto ambiguo, que está muy bien para libros de autoayuda, ¿no? Y para cómo triunfar en los negocios, que le encantan a todos los gurús, pero que en el mundo real quita el foco de las causas biológicas y sociales, que son las que sí podemos intervenir o por lo menos intentar controlar. De hecho, los nuevos fármacos para la obesidad no aumentan la fuerza de voluntad, simplemente actúan sobre una vía reguladora de la ingesta alimentaria. Chimpum. Era biología pura y dura. Porque el ambiente que luego nos meteremos un poquito, que hay bastante controversia también. Entonces, claro, el problema es cuando hablamos de ambiente obesogénico, hay gente que dice, bueno, pero es que todos vivimos en la misma sociedad. No. Hay macroambiente, que es genérico, y luego hay microambiente. Desde la familia. No, familia y barrio. No es lo mismo criarse en un barrio marginal, si te han dado malos tratos, si tus padres nunca están en casa, si comes lo primero que tengas. Por ejemplo, muchas veces la gente te dice, no, es que comer ultraprocesados, que se han relacionado con muchas patologías, ¿no?, en estudios epidemiológicos, es más caro que comer a lo mejor comida hecha por el día, y te dice sí, pero lo estás viendo desde el enfoque errado. Los ultraprocesados suelen durar más. Si tú compras pan todos los días, un pan de molde te dura bastante más. Suelen estar muy buenos, con lo cual los niños se lo comen bien. Se cocinan muy rápido, con lo cual el tiempo, inversión. Claro, juntas los tres y dices, es que no es tan ilógico que la gente diga, mira, es que mi niño come poco o le gustan esto, pues prefiero que coma una tortilla de patata hecha de un supermercado y no le hago yo una tortilla de patata y muy poco porque tengo 1 hora para la comida. No, y luego la sociedad rápida en la que estamos metidos ahora mismo nos hace que tengamos muchísima menos disponibilidad de tiempo, que estemos con un estrés crónico de baja latencia, ¿no?, durante todo el día, y que cuando tengas que emplear un poquito de tiempo para hacer algo, lo emplees en hacer cualquier otra cosa que no prepararte toda la comida que vayas a necesitar para la semana de una forma adecuada y balanceada. De hecho, durante mucho tiempo los batidos de proteínas, ¿qué eran? Una comida rápida. Comida cómoda, me la presentaron a mí. Hace así y dice, me como un plato, un batido y fuera. O unos frutos secos, algo. Ya está. No era más complicado, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues, claro, si nos metemos en ambientes ya más marginales, pues claro, es que vivimos en el mismo macroambiente, pero no en el mismo microambiente. Entonces nos damos cuenta que en las zonas donde hay pocos recursos, también se crean lo que se llaman guetos metabólicos, como definió Jonathan Kells. Es decir, hay muchísima más incidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, tipo 2, obesidad, cáncer. Es decir, porque el estrés, claro, no es lo mismo que yo tengo un trabajo que me permita estar con mi familia, entrenar, vivo al día, trabajo 12 horas, aunque legalmente se supone que no, pero es lo que tengo que echar y que yo no tengo casi ni para pagar alquiler. Pues claro, la incidencia de enfermedades en uno no va a ser la misma que en el otro. Y aquí la genética, pues digamos que nos damos cuenta de que en un ambiente predisponente. No era, quitando los casos monogénicos. De hecho, normalmente, gente que llega a volúmenes de peso muy elevados suelen ser los que tienen mayor carga genética, los que se acercan a esos 70, 80, o la han manifestado desde más pequeñitos. Gente que está ahí, el índice de masa corporal 30, vamos a hablar de eso, pues están ahí. Están en el 30, 40% y... Pero si hablamos de una gran masa, lo que estamos hablando sobre todo es que a pesar de tener una carga genética predisponiente hacia ello, es contextualmente lo que tiene un peso manifiesto dentro del desarrollo de esta obesidad y dentro de esa manifestación digamos que de diabetes. Tiene cierta predisposición y el ambiente pues dispara, y después eso genéticamente, epigenéticamente, ahí ya si hablamos de epigenética, pues los genes que son predisponentes a se empiezan a modular y hace que sea más fácil aún desarrollarlo. Por ejemplo, si yo nazco si mi mamá y mi papá han comido cosas súper dulces, y pues epigenéticamente los receptores de sabor dulce los voy a tener atenuados. Espera que has abierto un melón interesante. Porque has hablado de
si mi mamá y mi papá comen durante el embarazo, previo a la fecundación, digamos que o con esa carga genética que va para allá. Todo es previo. De hecho, siempre se dice que la gente esté en la mejor versión de sí mismo si quiere ser padre. Que antes poníamos solo el foco en mamá, pero es que también papá está ahí y la epigenética funciona en los dos progenitores. Y obviamente una cosa es la alimentación durante el embarazo, que puede generar modificaciones concretas. Pero hay temas también, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado, hay gente que no bebe agua y solo bebe refresco. Pues claro, su nivel de dulzor está por las nubes. Pues yo a mi hijo, epigenéticamente, lo que le voy a transmitir información para que en este medio esté más adaptado. ¿Cuál es la forma de adaptar? Hace que sea menos sensible al dulce. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Que va a necesitar mayor dulzor para obtener el mismo resultado. Pues así con todo lo que queramos ver. Entonces, claro, si encima es genética y epigenéticamente le estamos dando herramientas estropeadas, pues hace que sea mucho. Y después, y aunque por encima de la epigenética, el ambiente. Es decir, un padre que transmite esas modificaciones epigenéticas, cultural, a nivel ya de sociedad, tampoco va a cambiar el chip y va a decir, así como así, eso suele ser muy extraño. Entonces, bueno, pues es un problema. Me gustaría, Walter, que nos hablases, ya que hemos abierto este tema, de la alimentación y la obesidad. Porque hay muchos matices dentro de todo esto. Dieta orientada hacia hidratos, dieta orientada hacia proteínas, dieta keto orientada hacia grasas. Mira, el único consenso que hay es comer menos ultraprocesado. Todo lo demás es ruido. Porque después entramos en culturas, entramos en ideologías, entramos en cuestiones muchas veces que afectan a la nutrición, pero son fisiológicamente extranutricionales, por decirlo así. Por ejemplo, la dieta mediterránea aquí tiene sentido. Sabiendo lo que es la dieta mediterránea... Pero no la saques de aquí. Yo, ¿para qué me voy a ir a Estados Unidos a hablar de dieta mediterránea? Pues hay dietas culturales que son propias de cada país. Pues entonces, por cultura, por ideología, por forma de cocinar, por todo. Pues nada, cada país tiene. Pero en el fondo nos damos cuenta que lo que ha cambiado radicalmente el escenario es la presencia de una serie de productos alimenticios que tienen unas características organolépticas que están disparadas. Y no es que sea uno, porque claro, yo también puedo hacer una tarta de queso que esté hiper buena, pero es algo puntual. Pero es que esto lo vamos encontrando en prácticamente todo. Ahora ya lo que comas tiene que estar súper bueno, con sabores muy potentes, olores, todo, más la publicidad, más, claro, hace que en general los estudios que hay, es decir, los pocos ensayos que hay controlados sobre el tema, hacen que la gente, si no piensa en lo que come, tienda a comer de más. Cuando hay alta presencia de alimentos ultraprocesados. Pues claro, está todo orquestado de tal forma que te invita a comer. Después habrá gente que, igual que hay gente que tiene obesidad, hay gente que permanece constitucionalmente delgada toda su vida. Y tampoco sabemos exactamente por qué. Es decir, que hay mucho desconocimiento en la regulación del peso corporal. Que no solo irnos para un lado, también nos vamos para el otro y nos quedamos un poco como diciendo. Porque hay gente que en este ambiente permanece delgada toda su vida y nunca está en sus preocupaciones, ni siquiera mantenerse, que ha comido lo que ha tenido hambre y porque no es tan susceptible a, aunque sea a otros aspectos. Nada, pues hay gente que se puede mantener perfectamente en este ambiente. Pues eso tampoco sabemos por qué. De hecho, hay muchos temas que a grandes rasgos conocemos, pero cuando nos vamos al detalle... Y ahí nos iríamos a esos perfiles individuales de mayor uso o mayor afinidad hacia un tipo de nutriente determinado. Sí, pero es que lo hay de todo, pero en el fondo vamos a lo mismo. Entrar de qué alimentación es mejor es estúpido. Es la que te vaya mejor, punto. La que te vaya mejor, tú te encuentres más cómodo, la puedas llevar a cabo y te mantengas en un buen estado de salud. Pues ya está. ¿Y qué debería tener esa alimentación para que fuese completa y estuviese balanceada?
porque hemos hablado de ciertas orientaciones simplemente para dar referencia, pero sabemos que tiene que haber una cierta cantidad mínima de X nutrientes. Sí, pero una vez que esté cubierto, tanto los macros como los micros, y metiendo un poquito de fibra alimentaria justa para, es decir, lo ideal es que esté en mayor presencia, pero digamos, para mantener, es que no te haría falta más. ¿Cómo combines después todo? Eso ya es cosa tuya. ¿En qué alimento, en qué producto, en qué forma de cocinarlo? Después sí hay guías orientativas, pero en el fondo volvemos a lo mismo. Digamos que quizá lo que desajustaba todo eso era meter más presencia de ultraprocesados. Si empezaba a comer más alimentos menos procesados, es que en el fondo no era difícil llegar a los requerimientos de esos macros y micros y mantenerte bien. De hecho, hay veces que es mejor comer menos variado, pero mejor que más variado y de cualquier forma. Así que no hay, yo cuando me preguntan, ¿hay una dieta ideal? Digo, aparte que no soy nutricionista, pero es que en el fondo es estúpido, no lo hay. Es como, igual que ahora se ha puesto de moda lo de otra vez, pero de mal, forma la paleodieta o la dieta ancestral, pues más lo mismo. ¿Qué tiene que ver un inui con un masaje? Es que no tiene nada que ver. Son nichos, dietas específicas de nichos concretos con una genética concreta. Si a esa persona, yo un inui, le doy una dieta alta en frutas, verduras, cereales integrales, es diabético en cuestión de un año. Pero es que además tiene modificaciones genéticas que hace que él esté acostumbrado a un medio en donde apenas hay glucosa. De hecho, sus músculos, cuando la insulina actúa, captan muy poquita glucosa. La hacen por mecanismos independientes. Traslocan los GLUT4 por contracción muscular. Entonces, claro, ellos es que están acostumbrados a que si hay poquita glucosa, vaya para el cerebro y vaya para otros tejidos, pero no para el músculo. Solo cuando realmente están haciendo actividad física, gaste un poquito más. Claro, pues tú a ese métele una dieta alta en carbohidratos, alta en... Te va a decir, igual que la conversión de los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, ¿no? Desde los principales, el 18.2, hasta ya la forma de EPA y de DHA, ellos la tienen totalmente anulada. ¿Por qué? Porque comen directamente EPA y DHA del pescado. Entonces, si le das una dieta alta en semillas, alta en frutos secos, pues no van a convertir un pimiento en DHA y EPA. ¿Por qué? Porque es que su nicho, no, pero con eso podemos irnos también a la sal, a cualquier alimento. Meter a todo el mundo en el mismo saco es no saber de lo que se está hablando. Yo cojo una población que tiene genes por familia de poblaciones de África que no han visto la sal en su vida. Sí, el sodio sí en los alimentos, pero no sal. Y ahora yo les digo, métete 5 gramos de sal. Pues son gente que son sensibles a la sal y van a generar hipertensión del tirón. En cambio, me voy al sudeste asiático, en zonas más pesqueras, y es que, ostras, es que hay una diferencia. Y ellos son resistentes a la sal. Y ahora están de moda los mensajes generalistas. Tienes que hacer esto porque es lo mejor. Pero usted, ¿cómo lo sabe? En mí. Y después, lo más difícil es que eso se tiene que seguir haciendo en el tiempo. Entonces, ya nos metemos en ideología, nos metemos en muchas cosas que dice, tío, no hay una forma, aliméntate, intenta minimizar los ultraprocesados, que es lo que hay un consenso claro, y todo lo demás ya es matices. Que te va bien, pues tío, yo qué sé. Eso es importante tener claro ese mensaje para contextualizar un poquito lo que es cada uno de los casos. Pero yéndonos al apartado del funcionamiento biológico del cuerpo humano, ¿el ayuno es bueno? ¿Es malo? Mira, realmente el ayuno para lo que ha servido es para dar libertad. Haz 2 comidas, haz 3, haz 4, haz 5, haz las que te vengan bien. Todo lo demás. Bueno, pues ahora está la gente que flipa con el ayuno y tú dices, vamos a ver, es que el ejercicio físico también genera autofagia, genera una serie de modificaciones que no solo, además el ayuno, bueno, es lo mismo, una célula intestinal, sí, tú dejas de comer y claro, va a haber un proceso de reciclaje, pero una fibra muscular se va a quedar así y va a decir, yo tengo glucógeno todavía, tengo grasa.
no te estás moviendo, con lo cual para mí esto no genera autofagia en ningún momento. En cambio, haces ejercicio físico y dice la fibra muscular. Ahora me he enterado. Con lo cual es que hablar de procesos celulares y llevarlos a sistémicos, dice, es que no sabes de lo que estás hablando. Y además, el problema es que en biología muchos de los estudios que hay temporales están hechos en modelos murinos. Y claro, los ratones y las ratas tienen un metabolismo muchísimo más rápido que el nuestro. 3 días de ayuno lo mata. Con lo cual, lo que ellos pasa en 12 horas, cuando hemos hecho estudios en humanos, básicamente tenéis que ir a los 3-4 días. Entonces, primero, ¿sabes leer el estudio? ¿Sabes cómo se ha hecho? ¿Sabes? Vale, pues hay muchas formas de entrar en ayuno. Por ejemplo, cuando tienes una enfermedad y tienes fiebre, pues hay muchas células que también van a entrar en autofagia. Es decir, es una chorrada verlo desde esa perspectiva. ¿Qué sí tiene interés? Pues a lo mejor un uso clínico terapéutico, ¿no? Pues para el telongo, si está planteando que en ciertos tipos de tumores, solo en ciertos tipos, en ciertos contextos, pues a lo mejor hacer un ayuno antes de la quimioterapia puede ser interesante, pero en términos generales, para enfermedades metabólicas, básicamente es come bien, distribúyete las cosas sabiendo que somos animales diurnos. Es decir, no metas la mayor ingesta por la noche, porque no suele arrojar los mejores resultados, simplemente por regulación circadiana, que eso también, pues más lo mismo, depende de que sea verano, invierno, cuando la gente dice a las 12 se produce un pico de, dice, ¿a las 12 dónde y en quién? ¿De dónde me estás hablando? Porque lo que se produzca en invierno no se va a producir en verano, te lo aseguro. Que las hormonas se van a regular diferente. Eso del pico de GH que se da a las 3 de la mañana, dices, sí, invierno, ¿no? Verano igual todavía está hace 2 horas que te dormiste. Totalmente. Entonces, yo creo que la gente debería un poco decir que quien dice que algo es lo mejor, miente. Porque no tiene sentido, ni biológico, ni tiene sentido en aplicación a grandes poblaciones. Metiéndonos en el tema del ejercicio, me gustaría que hablases un poquito de esa implicación del ejercicio respecto de la manifestación de todo ello, pero aparte que lo pudiésemos concretar hacia qué tipo de ejercicio podría ser el que puede ayudar a generar ese efecto positivo aumentado, o si hay o no discriminación entre los diferentes tipos, o si se necesita una combinación hacia esta mejora de la funcionalidad de ese tejido adiposo que puede estar alterado. Digamos que el ejercicio físico va a ayudar discretamente al tejido adiposo cuando está inflamado y es disfuncional. Ayuda, pero realmente... Matiza bien eso para que todo el mundo nos entienda. Si alguien ha mantenido una sobreingesta crónica y ha acumulado más allá de su capacidad funcional, es que tenemos que reducir las reservas de tejido adiposo para dar un poco de alivio. Entonces, claro, es como una remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Sí, el ejercicio va a ayudar y es muy interesante por muchos otros aspectos. Por la masa muscular, la masa ósea, el fitness cardiorrespiratorio, la regulación hormonal, pero si no hay una reducción no hace milagro. Es decir, va a ayudar, pero no va a provocar el mismo efecto que a lo mejor perder X cantidad de grasa corporal. Entonces, claro, el tejido adiposo, el tejido muscular también es un órgano endocrino muy potente que se comunica con todos los tejidos, ¿no? Los factores que emite el tejido muscular normalmente se han llamado mioquinas, pero ahora actualmente utilizamos el término exerquina para referirnos a todos los factores que aparecen en la sangre que emite los diferentes órganos, hepatoquina, cardioquina, el cerebro también emite factores, ¿no? Pues todos juntos llamamos exerquina. Por ejemplo, el lactato sería una exerquina por excelencia, ¿no? Que actúa también como molécula de señalización y tiene funciones específicas uniéndose a receptores concretos. Entonces, claro, para obesidad o para diabetes, en donde el tejido muscular se puede haber afectado, el entrenamiento de fuerza es muy interesante. También para el hueso, porque cuando hay una reducción de peso, pues parte de la masa libre de grasa es masa ósea
y la masa ósea pues, se puede ver afectada, bueno, de hecho se ve afectada, sobre todo cuando nos metemos en volúmenes de peso más elevados y pérdidas mayores. Pero digamos que el ejercicio es un complemento a, si lo utilizáramos solo como ejercicio, es decir, solo ejercicio en efectos en el tejido adiposo discretos. Mejora un poquito la vascularización, quita un poco de fibrosis, alivia un poco la inflamación, pero esto necesita de otro aliado en este caso. Necesitamos reducir un poco el porcentaje de graso. Y eso lo basamos sobre todo o principalmente con la reducción de la ingesta calórica. Sí. La ingesta alimentaria se tiene que reducir para que, de hecho, realmente se puede, es que volvemos a lo mismo, depende de la urgencia que tengamos. Si alguien tiene una diabetes mellitus tipo 2, pues lo ideal es decirle, oye, mientras antes empecemos, mejor. Porque mientras menos tiempo esté con la hiperglucemia mantenida, incluso 10 años después, aunque vuelvas a tener diabetes, reganes el peso, tienes mejores perfil de riesgo que una persona que siempre está con la hiperglucemia mantenida. Por eso, porque la glucosa se une a estructuras y las va deteriorando. El sistema nervioso lo va deteriorando, el sistema vascular lo va deteriorando, y ahí podemos ver neuropatías, podemos ver todos los problemas cardiovasculares asociados a la diabetes. Entonces, bajar también, porque el exceso de glucosa causa modificaciones epigenéticas, que es lo que se llama memoria metabólica, ¿no? Pues entonces, claro, mientras menos tiempo estemos con la hiperglucemia, mejor. Entonces aquí yo, vamos a meter ejercicio, pero vamos a bajar el peso lo antes posible. Y hablo de peso porque no sabemos qué porcentaje de grasa específica se pierde por persona, momento y día. Entonces, claro, en obesidad, pues volvemos a lo mismo. Depende de la urgencia que hay. No hay patologías, pues entonces plantéatelo cómo mejorar la condición física de una persona. Y si la pérdida de peso es estética o no, eso ya lo decimos. ¿Que hay patologías? Pues vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos para mejorar. Y claro, cuando se pierde peso, se pierde un poquito de masa muscular, levemente, pero sobre todo se pierde función. Y eso nos interesa muy mucho. Entonces, digamos que en obesidad, como hay una limitación normalmente por un exceso de peso, la fuerza es muy interesante. Aparte de que es muy practicable, mientras que hay gente que a lo mejor pesa tanto que es que incluso en una bicicleta le duele el sillín, le causa molestia o no tiene zapatos para moverse bien. Y evidentemente no puede correr. Literalmente. O simplemente los zapatos. Es decir, la gente no se ha planteado lo que es comprarse unos zapatos teniendo un índice de masa corporal 50. Ninguno te está bien. Vas con dolor. Por eso muchas veces se llevan chanclas y esas cosas. Entonces, bueno, hay limitaciones. Hay gente que además también puede tener limitaciones respiratorias ya. Entonces la fuerza está muy bien. Y después vamos introduciendo poco a poco el ejercicio aeróbico. Y luego, antes de pasar al aeróbico, también hemos visto que en esas dietas de regulación con un déficit calórico muy grande, las personas que hacen y las que no hacen ejercicio, lo que tú dices, tienen una diferencia abismal en cuanto a la preservación de esa masa muscular y de esa salud ósea. No, y de la condición física también, es decir, que el corazón también se reduce. No es que... Es que es sistémico, es al final a lo largo de todo el cuerpo. De hecho, eso también es que en ciencia a veces, ¿no?, ves algunas cosas y dices, por ejemplo, el volumen de oxígeno máximo se ajusta por peso corporal. Entonces tú ves estudios en que dices, uy, mira, claro, esta persona adelgazó 30 kilos, ha mejorado su V2 más. Y te dice, pero dame los valores absolutos, no los relativos, ajustado al peso, los absolutos. Y ves que ha empeorado. Dice, sí, ahora él se encuentra que respira mejor, pero no está mejor. De hecho, muchas veces el problema de los test físicos es que la gente no sabe lo mal que está hasta que no hace un test. Total. Porque es que hay muchas veces que en la misma entrevista tú le preguntas a gente cosas, no, si es muy activo, no, ¿cuándo fue la última vez que saltaste? Exacto, sí, parece que no. Nosotros que nos dedicamos mucho a la población general, sobre todo de una cierta edad, es una habilidad que no la dan importancia. Evidentemente sus hábitos de vida han cambiado muchísimo y cuando intentan volver a poner a desarrollar, no son capaces de levantarse del suelo. Y personas que no necesariamente tienen que tener ese exceso de peso, no tiene por qué,
pero metabólicamente su tejido muscular está completamente desacondicionado y desajustado. Por eso también lo que tú decías de la función, de esa pérdida de función asociada a ese descenso de masa muscular, es exagerado, y de cara a la perpetuación o la mejora de la calidad de vida de esa persona en el tiempo, cobra una importancia capital. Esa persona que empieza a perder esa cantidad de peso tan grande que puede sentir que mejora en bastantes aspectos su calidad de vida, pero que también deteriora esto, inmediatamente lo has notado bien por ese descenso de esa cantidad de tejido adiposo que te excedía, pero por otro lado te estás haciendo una zancadilla para el futuro, en el caso de que sea una persona medianamente de una edad media tirando a joven, porque vas a estar haciendo que esa persona pueda ser muchísimo más dependiente de ahí a un futuro. Y además que el mayor problema de la obesidad es que es recurrente, es decir, el problema ni siquiera era bajar de peso, es mantenerlo. Entonces, correcto. Si bajas mucho, vas a recuperar y ese yo, desde esos 30 kilos menos, te aseguro que no está mejor que el yo antes de adelgazar los 30 kilos, pues tiene menos masa muscular y menos masa ósea. Y seguramente peor el fitness cardiorrespiratorio esté más bajo. Y ese es el gran problema, que también estamos dando un mensaje que es como, esto es de fuerza de voluntad y tienes que estar ahí, y claro, tú dices, pero es que una persona que tiene más hambre de base, ¿por qué demonios le estoy intentando meter la idea de que él puede regular eso cuando le dé la gana? Cuando es falso. Es decir, hay veces que tú dices, oye, mira, yo prefiero que perdamos menos, pero que sea algo mantenible toda la vida, a que nos volvamos locos y después... Está claro que al final en los hábitos es donde... digamos, forma de vida. Exacto. O sea, me quería referir más a esa forma de vida. Esa adecuación es súper importante a la hora de, pues no solamente conseguir ese objetivo de esa pérdida de peso, sino que no vuelva. Que ese es otro de los puntos que tú comentabas y que se ha visto muchas veces con esas dietas de rebote. Sí, es que básicamente la deprivación alimentaria, tal como se hace, no invita a cambiar nada. Y luego lo que tú comentabas, la educación, el hecho de tratar de sustituir esos ultraprocesados por comida normal que además en un porcentaje bastante más alto sacia más. Sí. Con lo cual también esa persona que pueda tener más apetito, si come comida que no es ultraprocesada, posiblemente llegue a esa sensación de saciedad muchísimo alta. Nutricionalmente esté mejor. Exacto. De hecho, nos encontramos muchas veces gente que tiene excesos de peso muy altos, una ingesta calórica muy elevada, pero tiene déficit nutricional. Pues dice, claro. Justo, porque no es radicalmente diferente ese superávit calórico que la distribución de todos los nutrientes. El problema es que, claro, es que esto hay muchas veces que habría que trabajar con psicólogos y primero ubicar a la persona donde se tiene que ubicar y decirle, espérate, que primero te vamos a ubicar a ti y luego ya nos ponemos con es un choque de realidad importante en muchas ocasiones. No, y que realmente puede hacerlo, entienda por qué lo hace, ¿no? Claro, es que es un mensaje complicado porque además también hay gente que toda la sociedad le ha dicho que vale menos, que eres un poco más con desecho. De hecho, yo siempre lo digo. De hecho, la obesidad es la única condición que se relaciona con dos pecados capitales. Ni siquiera con uno, con la gula y la pereza. Es decir, ahí lo llevas como... Y nuestro lenguaje, luchamos contra la obesidad. Yo no estoy luchando contra nadie. Estoy intentando ayudar a personas. Eso de lucha es que tengo que erradicar algo. No sé si me entiendes que a veces utilizamos términos, ¿no? Todavía seguimos hablando de obesidad mórbida. Cuando clínicamente no aportan nada. Yo puedo decir obesidad tipo 3 o grado 3 y chimpú. Sigo diciendo mórbida. A lo largo de estos últimos tiempos sí que es cierto que muchas cosas se ha ido haciendo pequeñas adecuaciones del lenguaje, porque venimos de otro momento para este y bueno, toda la realidad tiene que cambiar. Lo que pasa es que todavía es difícil ver el impacto real de ciertas adecuaciones. Es decir, una idea es que tú pienses que eso va a ser así y luego que lo sea. Por ejemplo,
la idea de que la obesidad sea considerada una enfermedad no es porque no haya discusión. De hecho, la misma idea de obesidad clínica y preclínica ya pone que no es tan sencillo, ¿no? Poner la línea divisoria, esto sí, esto no. Sino era utilitarista en cuanto a abandonar la idea de fuerza de voluntad, centrarse en los aspectos sociales y biológicos, quitar el estigma y también para que la gente, los parlamentos de los diferentes países aprobaran de reconocer la obesidad como enfermedad para poder tratarla directamente, no tratar algo que ya te ha generado la obesidad, es decir, que ese era el concepto de obesidad plus. Y claro, pero no porque, primero, tampoco sabemos si llamarla enfermedad, denominarla siempre así, socialmente es bueno. Tampoco lo tenemos claro. Que hay cosas, tampoco sabemos si el impacto va a ser positivo en la gente que tiene obesidad. Porque hay gente que puede decir, ostras, pues igual es un toque de atención, igual digo, no es culpa mía, pero, hombre, hay una parte de responsabilidad personal en clínica, ¿no? Lo que tú puedas hacer. Después, si exiges cosas que no puedes hacer, pues ahí ya te has equivocado. Eso ya es... No has visto bien el contexto de esa persona y su realidad. Pero también hay gente que puede decir, como no puedo hacer nada. Entonces, todo esto está muy bien, ¿no? Y a mí pues, me parece que es un avance que puede ser positivo, pero es que todavía, incluso los grandes consensos que tú lees, dices, bueno, pero es que estáis basados en estudios muy débiles, que es que todavía no lo sabéis, no lo tenéis claro. De hecho, surgen movimientos sociales que te están indicando que precisamente hay gente que eso no les agrada. Entonces, por sus motivos, ¿no? Que siempre es bueno escuchar a todo el mundo. Entonces, claro, digamos que muchas veces los mensajes vienen engolados como esto es así o hay un consenso y tú dices, bueno, de hecho, por ejemplo, tanto el Lancet como la EASO hay algo que no contempla, que es una cosa muy básica, que la obesidad es crónica. El después de después. O cuánto tiempo has estado en obesidad, si era desde niño, era desde mayor, cuál es el peso más grande que has alcanzado. Todos esos aspectos entran dentro del historial clínico, pero no forman parte de. Y tú dices, vale, si una persona, por el COVID, por ejemplo, se ha encerrado en casa, ha perdido su negocio, está mal, ha comido de más y ha desarrollado hipertensión. ¿Tiene una enfermedad crónica? ¿O podría volver a un estadio anterior? Pues ahí tenemos un problema, porque según los dos consensos la tiene. Pero yo no creo que tenga una enfermedad crónica, que me venga una persona que desde chico ha estado muy por encima y que ahora sí tiene... Tú sí tienes una enfermedad crónica que sé que no vas a volver a un normopeso ni de coña. O si lo haces eres la excepción esta que confirma la regla. Pero eso no recoge ningún consenso, con lo cual muchas veces cuando hablamos de es que esto es así, tú dices, bueno, hay muchos detalles que no se recogen. Por ejemplo, los mismos fármacos. Claro, los fármacos actúan sobre vías que regulan la ingesta alimentaria. Como los Ozempic. Toda la gama de nuevos fármacos basados en incretina. Pero cuando yo los dejo de tomar, lo lógico es recuperar el peso perdido, porque me encuentro en un periodo de a lo mejor 5, 10, 15, 20 kilos menos, con todo el hambre que supone ese estadio, y ahora perdiendo los efectos. No, es que si hacemos una retirada escalonada, bueno, pero es que el ambiente es el mismo y la susceptibilidad sigue ahí, no hemos resuelto nada. Y que la gente lo está utilizando muchas veces como parche directamente. Entonces, claro, dice, pero es que incluso aunque haya educación alimentaria, aunque tú dices, es que hay gente que tiene una susceptibilidad real, entonces no puedes pretender que no recupere peso. Lo que le tienes que dar herramientas para que no mande las cosas a la mierda. Y diga, pues al carajo, y recupere 30. Pero el plantear eso, como se está haciendo ahora, es mentirle a la gente. Esto no te va a hacer que no recuperes el peso, te va a hacer perder peso. Por eso, los investigadores que se centran en las vías que regulan la ingesta alimentaria, todos tienen claro que hay un número de pacientes en que estos fármacos deberían ser crónicos. Porque regulo y mantengo la dosis mínima para que te mantengas, pero es que las alteraciones que tú tienes a nivel central siguen ahí. Eso no lo ha cambiado nadie.
Totalmente. Entonces, claro, los mensajes que se dan muchas veces tú dices, es que eso es mentirle. Yo veo a veces que me llega publicidad de gente, con esto pierdes peso y después vamos a hacer un plan guay y no vas a recuperarlo. Digo, eso me lo puedo creer en gente que esté en 30 de masa corporal. Que a lo mejor, pues, pero hay gente que está en 40 o 50, que me está contando. Es decir, la susceptibilidad que tiene esa persona para llegar a 50. Si no tiene una monogénica no diagnosticada, ¿qué me está diciendo? Que no va a recuperar el peso. Pero es que entonces no sabe de lo que estás hablando. Totalmente. Bueno, si hoy ha quedado claro algo, Sí. es de la complejidad que tiene este tema, que no es algo para hablar en términos generales y generalizar a todo el mundo, sino que hay que ver mucho detrás de cada uno de estos aspectos que puedan estar alterados detrás de esta patología, enfermedad o situación y condición. Así que, bueno, que sepas tú que estás escuchando este podcast, si te está gustando, si consideras que te ha aportado valor, qué menos que darle un pedazo de likes, que suscribirte y que recomendárselo a cualquier amigo o persona que tengas en estima, porque a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a crecer y a poderte traer invitados como el que hemos traído en el día de hoy. Bueno, Walter, vamos a tener que cerrar en algún momento, porque si no, no vas a llegar a la universidad y vamos a tener que ir volando. Así que darte de nuevo las gracias por venir por acá, por compartir este espacio y tiempo con todos nosotros. Así que ha sido un auténtico placer, Walter.